¿Dónde están los mexicas? Es curioso, pero dentro de los 62 pueblos originarios y 85 lenguas que el INEGI reconoce en este país, no aparecen los mexicas o mal llamados aztecas. Las cifras oficiales afirman que aproximadamente el 10% de los, entre comillas, mexicanos son indígenas, porque reconocen hablar una lengua originaria. La pregunta es, ¿cuántos de los encuestados hablan una lengua y les da pena reconocerlo? ¿Y cuántos más que no hablan una lengua originaria viven culturalmente bajo los usos y costumbres ancestrales? Misterios de la identidad. Es significativo que los pueblos originarios no se reconocen como, entre comillas, mexicanos. Ellos son, según el caso, nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos, yaquis, pames, etc. Mexicano viene de mexica, de modo que los pueblos que tienen identidad, lengua y cultura no se reconocen como mexicanos. ¿Quiénes son entonces los mexicanos y dónde están los famosos mexicas? Serán los mexicanos aquellos que no tienen el menor sentido de identidad y podría ser que los mexicas verdaderos estén ocultos y agazapados en el centro del corazón del monstruo colonizador. Los que inventaron lo de México y mexicanos fueron los criollos a principios del siglo XIX, cuando, al traicionar a sus parientes los gachupines, iniciaron un estallido social, usando como carne de cañón a los pueblos originarios. Después, en su historia oficial, le han llamado con eufemismo Guerra de Independencia, pero desde el siglo XVIII se inició una ideología criolla en contra de los gachupines, quienes los habían excluido de los altos puestos del gobierno, la iglesia y el ejército. El sistema de castas fue creado maliciosamente por la corona española para enfrentar permanentemente a sus súbditos en los virreinatos y que no hicieran alianza en contra de ella. La ideología criolla se basa en que son ellos los verdaderos y originarios de estas tierras y no los gachupines. Los pueblos originarios en este asunto ideológico, político, económico ni siquiera eran tomados en cuenta. Era una lucha entre gachupines en el poder y criollos que querían acceder a él. El padre de la ideología criolla fue Francisco Javier Clavijero. Conceptos como el maíz criollo, entre comillas, o nuez criolla, son un buen ejemplo para entender que lo propio original de estas tierras era para los criollos, precisamente lo criollo, no lo indígena o anahuaca u originario. Lo gachupín era de Castilla, lo original de aquí era lo criollo. Estos conceptos equivocados se siguen usando hasta hoy por falta de conocimiento. Son conceptos colonizadores y excluyentes. Mientras que para los de Castilla sus orígenes ancestrales los ubicaban en lo greco-latino, los criollos por su parte se inventaron una gran cultura milenaria y ancestral, la más poderosa y dominadora de todo Sem Anáhuac, ni más ni menos que los mexicas, a los que sus antepasados, los conquistadores y los primeros colonizadores supuestamente vencieron en uno de los grandes logros civilizatorios de Occidente. Ni más ni menos, este es el origen ideológico de los aztecas. Así, los aztecas empezaron a aparecer como la cultura más importante del México prehispánico, concepto grotesco de criollos de la historia de la náhuatl, porque nombrar prehispánico se desvalora y pierde su esencia lo anahuaca. Solo es y existe a partir de la llegada de los invasores. Los criollos empezaron a recrear un mítico México Tenochtitlan. En textos e ilustraciones de esa época se pintan a los aztecas como los griegos prehispánicos, con cascos de metal, capas, lanzas y escudos muy parecidos a los de las ilustraciones de la Grecia clásica. Los criollos necesitaban glorificar su supuesto pasado antiguo frente a los gachupines. La historia oficial criolla, que inició con Porfirio Díaz y su libro de Estado llamado México a través de los siglos en 1884, describe entre mitos y fantasías un México prehispánico básicamente
en los mexicas. Y esto se ha continuado hasta los actuales libros de texto. Los mayas, zapotecos, mixtecos, purépechas y demás pueblos originarios únicamente puestos como decoración escenográfica, solo para investigación de expertos extranjeros. Se puede constatar lo anterior en el guión museográfico del Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde en la planta baja están los, entre comillas, indios muertos, que le han dado gloria al estado criollo y dinero por el turismo. Ocupando el sitio más importante y central está la sala mexica. En la segunda planta se encuentran los, entre comillas, indios renuentes al progreso, que se oponen a los proyectos del, entre comillas, crecimiento económico en sus tierras. Por cierto, en la segunda planta los, entre comillas, indios modernos no tienen rostro, apuntó el doctor Guillermo Bonfil Batalla. La historia descolonizada del Sema-Náhuatl reconoce pueblos mucho más numerosos y bélicamente más poderosos que los mexicas en 1519, y podemos citar a los mayas o a los purépechas. ¿Cuál es la razón de que los mexicas aparezcan en las fuentes como el pueblo más importante? Sencillamente porque fueron a los que los invasores conquistaron primero y estudiaron, entre comillas, como escribió Sahagún, para, entre comillas, mejor destruirlos. En efecto, la invasión del Sema-Náhuatl comenzó en el altiplano central con los pueblos náhuatl. ¿Por qué ahí y no, por ejemplo, en la península de Yucatán, que era el lugar más cercano y accesible geográficamente de los españoles? Por los problemas internos que estaban sufriendo los mexicas y la oposición de sus pueblos tributarios los hacía estar en un estado de debilidad. Tlacaelel, el longevo Cihuacóatl, o asesor mexica, fue el transgresor de la filosofía milenaria conocida como la Toltecayotl. En el mismo seno de la clase dirigente de la Triple Alianza existía una crisis por estas transgresiones, además de las arbitrariedades que había cometido Moctezuma con Texcoco y los excesos con los pueblos tributarios. Cortés, con la ayuda de la traidora Malinche o Malinali, que lo puso al tanto de la crisis filosófica religiosa que sufrían los mexicas y los problemas políticos con los pueblos tributarios, con esta información se dirigió al corazón de la Triple Alianza y provocó una guerra civil entre los propios pueblos nahuas del altiplano, y después con los propios mexicas y sus aliados invadió el Sema-Náhuatl. El gran esfuerzo bélico de los primeros decenios de la invasión recayeron básicamente en los mexicas, texcocanos y tlaxcaltecas. La conquista española es otro mito de la ideología criolla. Las ciudades que fundaron los españoles como Puebla, Oaxaca, Morelia, Zacatecas, San Luis Potosí, etc., fue con miles de guerreros nahuas, sus familias y un puñado de españoles. Entonces, ¿dónde están los mexicas en nuestros tiempos? Podríamos suponer que hay tres clases de mexicas: los históricos, los de la academia y los ideológicos. Los mexicas históricos indiscutiblemente son los actuales habitantes del centro de la Ciudad de México. En efecto, el barrio Bravo de Tepito es el reducto de los mexicas. Por lo menos hay dos supuestos orígenes del nombre Tepito. Según Cecilio A. Romero, viene de Tecultepitón, y según el vocabulario de la lengua castellana mexicana, viene de Tepillot. En ambos casos se refiere a un barrio de la antigua Ciudad de México Tenochtitlan, que fue el que sobrevivió a la ocupación española, resistió y logró permanecer hasta nuestros días. Efectivamente, Tepito es un lugar emblemático de la ciudad y de lo mexicano. Si bien han perdido la lengua náhuatl, tienen su propio lenguaje y mantienen el sonsonete y cadencia del náhuatl. Poseen su propia divinidad, entre comillas. En un principio fue Huitzilopochtli, hoy es la Santa Muerte. Siguen siendo comerciantes eficaces y valientes guerreros. Durante muchos años, Tepito fue territorio liberado del gobierno neocolonial criollo, importante centro comercial como en su día fue Tlatelolco. Los mexicas académicos son una ficción creada desde las fuentes escritas en el siglo XVI, comenzando por el primer historiador del, entre comillas, México prehispánico, ni más ni menos que el propio Hernán Cortés con sus cartas de relación.
cartas llenas de mentiras y tergiversaciones en las que pretendió justificar ante la corona española la traición al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, las cuales hoy son tomadas como fehacientes testimonios históricos. Pasando, por supuesto, por lo escrito por Francisco Javier Clavijero con su Historia Antigua de México, escrita en 1780. Nótese cómo es que ya aparece el nombre de México en lugar de Anáhuac, hasta llegar a los historiadores acasillados y maiceados por el sistema neocolonial criollo de nuestros días, los cuales, sin ninguna vergüenza ni sentido crítico, siguen repitiendo las mentiras hispanistas sobre una civilización que hasta la fecha no se ha podido o querido comprender y conocer. Investigadores televisivos, entre comillas, que comercializan la marca azteca y queman copal escenográfico en las ceremonias oficiales neocoloniales de los orígenes milenarios de la historia prehispánica, entre comillas, del país de los criollos y para los criollos. Y finalmente, los mexicas ideológicos, que en general son culturalmente mestizos urbanos, personas que están buscando una alternativa diferente ante el brutal fracaso de la, entre comillas, modernidad, y los embates del capitalismo salvaje que está destruyendo las culturas ancestrales y populares, la naturaleza y el medio ambiente, condenando a la gente a la pobreza y desolación, especialmente en el campo de los valores comunitarios y espirituales. Personas que en general carecen de información verídica, descolonizada y no perciben la manipulación y neutralización cultural que sufren de la historia nahuaca antes de la invasión. Diversas corrientes de búsqueda a través de la tradición de la danza, la herbolaria, el arte popular, la etnomúsica, el arte culinario y algunas corrientes de, entre comillas, conocimiento. Existen tres antecedentes importantes: la centenaria tradición de los concheros, que guardan la tradición en los atrios de los templos y hacen música con cuerdas y conchas; grupos de campesinos y suburbanos que han sabido sobrevivir a través del sincretismo religioso en un rincón marginal de la cultura criolla y que el doctor Guillermo Bonfil Batalla llamó el México profundo. Otra corriente más reciente es la de los México norteamericanos, chicanos, que en la década de los años 60, frente a la lucha que mantenían los afroamericanos por sus derechos civiles, los hijos de emigrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos ubicaron sus raíces culturales en el mítico Aztlán y por consiguiente en los aztecas. Más reciente, en la década de los años 70, surgieron en el centro de la Ciudad de México los grupos de la mexicanidad, la danza azteca o danza guerrera, todo esto sustentado en el mítico pasado glorioso de los guerreros aztecas y su grandioso imperio de la México Tenochtitlan. A todo esto se sumaron fenómenos del sistema de consumo en el segmento New Age, como fueron personajes como Carlos Castañeda, José Argüelles, María Sabina y Gordon Watson, entre los más significativos. Sin embargo, fue Carlos Castañeda el que masificó la existencia de la toltequidad a través de las enseñanzas de un hombre de conocimiento, es decir, un tolteca yaqui, quien era miembro de uno de los tantos linajes de conocimiento que, según el autor, han existido y siguen existiendo, pero que la cultura dominante no conoce. La obra de Carlos Castañeda, traducida a muchos idiomas y con mayor tiraje que la obra de Gabriel García Márquez, introdujo en los valores de la desquiciada sociedad occidental los términos tolteca, guerrero, nahua, hombre de conocimiento, plantas de poder y sobre todo le da una luz de espiritualidad a la gente urbana que ha vivido por generaciones en la negación de la naturaleza, la comunalidad y la espiritualidad, dando a las culturas indígenas desprestigiadas y excluidas un significado diferente, y descubrió valores que siempre han tenido. El punto es que una forma en la que el Estado y la ideología criolla han neutralizado el esfuerzo de búsqueda de la esencia de la identidad de la mayoría mestiza en este país, se han mantenido las grandes mentiras y omisiones de la historia oficial sobre la parte más esencial y trascendente de la civilización de la náhuatl,
como es el pensamiento filosófico, que generó más de 1000 años de esplendor, del 200 antes de nuestra era al 850 después de nuestra era, y que produjo el más alto nivel y calidad de vida para todo un pueblo en la historia de la humanidad. La orfandad espiritual en la que hoy vivimos deviene del desconocimiento consciente de los valores éticos y morales, así como los principios comunitarios y espirituales que permitieron este maravilloso e increíble desarrollo humano. Todas las civilizaciones antiguas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. En el Anáhuac, estas impresionantes construcciones no fueron ciudades, fortalezas, palacios, ni menos centros ceremoniales. Fueron, en cambio, centros de estudios e investigación. Egipto se encuentra en segundo lugar por el número de pirámides construidas, con 110. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abiertas al público 187 zonas arqueológicas y cada zona cuenta con más de una pirámide, lo que convierte a nuestro territorio en el número 1 en pirámides construidas. Por cierto que Europa no construyó ninguna y son los que quieren explicar para qué eran. El problema que hay es que cuando los, entre comillas, mexicanos contemporáneos visitan las pirámides, no saben nada sobre el objetivo real y fundamental de la construcción de estas maravillas. Caminan como extranjeros incultos ante las ruinas sin saber ni entender absolutamente nada, totalmente ajenos a lo mejor de sí mismos, de su patrimonio cultural. Y por otra parte, el Estado neocolonial o neoliberal criollo mantuvo en su historia oficial, no solo en los libros de texto, el aliento y la superlativa exaltación a la cultura mexica, lo que implica una manera de colonizar intelectualmente. Una de las intenciones de este epistemicidio es despojar al pueblo del encuentro y concientización de los valores y principios de la vida de la milenaria civilización madre. La ideología criolla, hoy oposición del gobierno actual, sabe que mientras el pueblo mantenga en su psique a los poderosos guerreros aztecas como origen y que el mestizaje está representado con el hijo bastardo de Cortés y Malinche o Malinali, quedará totalmente neutralizado, y es justamente este estado catatónico en el plano de la identidad cultural y la memoria histórica el que permite la explotación inmisericordia de un pueblo manso y amnésico, permanentemente exaltando lo ajeno y desconociendo y despreciando lo propio. Con todo esto, no se trata de desvalorar y despojar a los mexicas. Como todos los pueblos del Semanáhuac, llegaron migrando del norte y se civilizaron a través de la Toltecayot, que es una creación colectiva y milenaria de todos los pueblos desde lo que hoy es Nicaragua hasta Canadá. Aunque llegan al altiplano central en el periodo posclásico decadente 1272, rápidamente se apropian de los remanentes de la Toltecayot que habría sobrevivido al colapso del periodo clásico superior en el 850 después de nuestra era. La asimilan y la fundirán con su gran fortaleza y vigor cultural. Los mexicas, como todos los pueblos del mundo, poseedores de la cultura del desierto, cuentan con una asombrosa capacidad de adaptación y resistencia. En poco tiempo, dejan de ser tributarios y pasan a ocupar un lugar prominente en el Valle del Anáhuac. Su problema fue que su longevo Cihuacóatl, o asesor, llamado Tlacaelel, que vivió de 1398 a 1480, que fue el poder atrás del trono de 1428 a 1478 de tres Hueytlatuani de la Xcantlaxtoloyan, es decir, la Triple Alianza, los cuales fueron Ixcoatl, Moctezuma el Huicamina y Axayácatl. Ante la expansión imperialista y la amenaza de la destrucción del quinto sol, amenazado cada 52 años, según la antigua profecía nahuaca, cambió los preceptos filosóficos espirituales de la Toltecayot, bajó de la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl a este último y en su lugar subió a su numen tribal venido del norte conocido como Huitzilopochtli.
Tlacaelel quitó a uno de los 4 Tezcatlipoca y en su lugar puso a Huitzilopochtli, así como mandó destruir los códices que encontraron y creó una nueva historia donde los mexicas ocuparon el lugar más importante y central. Fue entonces cuando el desarrollo espiritual declinó y se cambió por un desarrollo material. En pleno desarrollo de esta ideología que el maestro Alfredo López Austin llama Estado Suyuano. Con estas reformas, Tlacaelel garantizaba el sostenimiento del quinto sol y se autonombra el pueblo del sol. La cultura se materializó, la guerra dejó de ser interior, personal y espiritual, pasando a ser contra los pueblos vecinos para someterlos e imponerles grandes tributos. Las escuelas ancestrales pasaron a ser academias militares, se empezó a usar el cacao como instrumento de cambio, en vías de llegar a la creación de la moneda. El intercambio de artículos para mantener el culto se convirtió en un comercio pragmático, se empezó a atesorar, se creó la propiedad privada y nació el consumo de artículos suntuarios traídos de lejanos lugares y por consiguiente se empezó a crear una distancia muy grande entre las clases dirigentes religiosas y militares favorecidas por el sistema con los más iguales, es decir, con el pueblo. La ideología criolla neocolonial pone al pueblo mexica como el más poderoso y dominador de todo el Sema náhuatl, y eso es totalmente falso. Los mexicas eran un pueblo experimentando una grave crisis ideológica y religiosa por las transgresiones a la Toltecayotl que realizaron al interior de la propia clase dirigente, pero también con fuertes problemas con los pueblos tributarios por las excesivas cargas tributarias impuestas. Esta es la verdadera razón por la cual Cortés, asesorado por la traidora Malinali o Malinche, se dirige a Tenochtitlán buscando alianza de los enemigos de los mexicas y en calidad de emisario de Quetzalcóatl, no como enemigo conquistador, mintiendo, provocando a propósito una guerra civil entre los pueblos del altiplano central. Lejos de terminar la guerra de conquista el 13 de agosto de 1521, esta fecha marca el inicio de la conquista de la náhuatl, que siguió vigente por años, incluso llegando sus consecuencias hasta nuestros días, provocando la resistencia de los pueblos mayas, yaquis, zapotecos, entre muchos. Un punto interesante de mencionar es que la conquista de la náhuatl, especialmente hasta la mitad del siglo XVI, estuvo a cargo de los pueblos nahuas del altiplano central. En efecto, bajo los usos y costumbres suyuano, el pueblo vencido se sumaba a los vencedores. De esta manera, los mexicas, texcocanos, xochimilcas, etc., se sumaron a los tlaxcaltecas y españoles en la conquista. Los pueblos nahuas fueron los que llevaron la parte más pesada de la conquista. Finalmente diremos que si bien el periodo posclásico decadente, la cultura nahuaca decayó solo en el aspecto filosófico religioso, pero el desarrollo humano, científico y artístico mantuvo sus altos estándares que había alcanzado en el periodo clásico. Dos cosas lo demuestran. La primera es que la Ciudad de México Tenochtitlán era la ciudad más grande del mundo en 1519. Contaba con todos los elementos urbanos, arquitectónicos y de servicios de una ciudad de nuestros días, y que para esos tiempos ninguna ciudad europea los poseía, así como la calidad alimenticia, higiénica y de salud, educativa y de organización social de la gente que la habitaba. En segundo lugar, podemos decir que la cultura mexica alcanzó en muy breve tiempo un adelanto asombroso. De ser nómadas, cazadores y recolectores, pasaron a poseer una cultura muy rica en diversas expresiones del conocimiento. Para ejemplificar lo anterior, bástenos observar las piezas talladas en piedra de la primera fase constructiva de Tenochtitlan, que se encuentran en el Museo del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las que se conservan en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la última fase. La calidad técnica y estética de la Coatlicue o la Piedra del Sol pueden competir con cualquier otra cultura del mundo.
de modo que la cultura mexica es y debe ser tomada como una parte de la milenaria civilización de la náhuatl, desde la fundación de Tenochtitlán hasta su destrucción, 1325 a 1521, transcurrieron 196 años, y de estos solo 81 años tuvieron un relativo poder. Sin embargo, la civilización del Sema náhuatl cuenta con 8 milenios de tiempo, desde la invención de la agricultura hasta nuestros días, y de ellos 1000 años fueron de luminoso esplendor civilizatorio gracias a la Toltecayotl. No podemos y no debemos buscar y afinar el orgullo de nuestra civilización madre en la cultura mexica. Si lo hacemos, solo estamos siendo víctimas de la neocolonización del Estado criollo. Se requiere buscar en el lejano pasado de nosotros mismos. Necesitamos descolonizar la mente y con ello la historia. Se requiere un pensamiento crítico y analítico que ponga fin a tanta mentira y perversa tergiversación. Requerimos repensar nuestra historia y hacerla nuestra, no del conquistador. No podemos salir de las mazmorras del calabozo de la colonización con las ideas y preceptos de nuestros carceleros. Descolonizar es dignificar, es encontrar el verdadero rostro y el corazón florecido de nuestros viejos abuelos. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Muchísimas gracias y los espero en el próximo video. Hasta luego.